Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este Facebook Live que tiene Covelem para todos sus asociados, un espacio de formación, de capacitación, donde queremos entregar contenido de valor para fortalecer ese tejido empresarial que tenemos como cooperativa de ahorro y crédito. Queremos entregar contenido que pueda fortalecer a esa red de empresarios que tenemos en Covelem. Les damos la bienvenida a las personas que se van conectando a este Facebook Live el día de hoy. Aquí en la imagen tienen el próximo Facebook Live que vamos a tener, donde vamos a abordar conceptos sobre marketing digital y sobre redes sociales para tu negocio, para que aprendamos y para que podamos identificar aquellas herramientas que nos pueden aportar valor para hacer trascender nuestro negocio. Esta es una iniciativa de Covelem que pretende fortalecer este tejido empresarial. Vamos a esperar, vamos a dar unos minutos para que más personas se vayan uniendo a este Facebook Live. Damos la bienvenida a las personas que están en este momento con nosotros, que poco a poco se van uniendo a este evento invitado por Covelem. Muy buenas noches. Estamos aquí en este Facebook Live invitados por Covelem, un espacio de formación donde hemos decidido realizar una serie de conferencias en la que nuestros asociados microempresarios pueden conocer más de cerca temas prácticos de mercadeo, donde lo vamos a hablar de manera sencilla, práctica, donde ustedes podrán conocer algunos conceptos que podemos utilizar en nuestro negocio para crecerlo. La idea es que utilicemos estas herramientas que nos pueden servir para mejorar nuestro negocio y con ello nuestros ingresos. Covelem, Cooperativa de Ahorro y Crédito, es una cooperativa con más de 55 años de trayectoria. El principal interés es poder contribuir a elevar el nivel económico, social y cultural de nuestros asociados y sus familias y la comunidad. Por eso hacemos este tipo de eventos donde queremos entregar contenido de valor para ustedes, nuestros asociados. Contenido de valor para esos asociados que tienen y que están emprendiendo, que tienen y que quieren desarrollar ese negocio, que quieren trascender. Por eso queremos entregar ese contenido de valor para ustedes. Vamos a esperar unos instantes más para tener un poco más de personas conectadas. Vamos dando la bienvenida a cada uno de ustedes, las personas que se van conectando a este Facebook Live de Covelem. Vamos dando la bienvenida a todas las personas que se van conectando a nuestro Facebook Live. Este es un espacio que hemos diseñado, una serie de 6 capacitaciones con temas de marketing, ventas, servicio y experiencia al cliente y conceptos básicos de marketing digital y redes sociales. Un espacio donde queremos fortalecer a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios, a esa red de aliados, de afiliados que tenemos. Vamos dando la bienvenida a cada una de las personas que se van conectando. Ya va subiendo la audiencia. Muy buenas noches para todos. Veo por acá que se está conectando Alberto David, Diana Gutiérrez, muy buenas noches. Erika Tobón, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio maravilloso donde queremos entregar contenido de valor para ustedes, donde Covelem está comprometido con entregar contenido de valor para sus afiliados. Donde queremos es generar valor, tener una propuesta de valor diferente. Queremos acompañarlos en el crecimiento de nuestros microempresarios. Queremos acompañarlos con conceptos, con mecanismos fáciles que nos ayuden a seguir trascendiendo nuestros negocios. Vamos dando la bienvenida. María Cecilia Sánchez, bienvenida. Rubelio Ríos, muy buenas noches. Bienvenidos todos. Vamos ya conectándonos. Muchas personas vemos que están acá en este momento conectándose. Muy buenas noches, Laura, bienvenida. Johan Andrés, bienvenido a este espacio. Esperamos poder tener
una información muy concisa, pero muy sencilla, para que aprendamos y tengamos claros algunos conceptos. Aquí lo que vamos a hablar es de una manera fácil sobre temas de marketing y digamos que aprender a ver ese marketing, cómo lo podemos emplear en nuestra empresa de manera sencilla. En imagen está nuestro próximo evento, que será nuestro próximo Facebook Live, que será el martes 25 de agosto, también a las 7 p.m. Allí vamos a abordar el tema de marketing digital y redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre marketing, conceptos ya, digamos que un paso más adelante, intermedios. Hace algunos días estuvimos hablando sobre conceptos básicos de marketing. Abordamos las variables que componen el marketing, su rol, importancia en la estrategia de los negocios. Y hoy vamos a trascender, vamos a avanzar un poco más y vamos a entregar contenido de valor, donde vamos a hablar del cliente, la perspectiva del consumidor, vamos a hablar un poco de tendencias, vamos a hablar sobre digamos que las etapas del marketing para que entendamos desde dónde viene y esa evolución que ha tenido el marketing en la actualidad. De esta manera, entonces, vamos a empezar, vamos a ir dando inicio a nuestro Facebook Live el día de hoy, dándole la bienvenida a todos ustedes y les repito, este es un espacio que Covelén, Cooperativa de Ahorro y Crédito, con más de 55 años de trayectoria, quiere entregar a todos ustedes. Y el principal interés que tenemos es contribuir a elevar el nivel económico, social y cultural de todos nuestros asociados, sus familias y de la comunidad. De esta manera, entonces, quiero ya dar paso a nuestro encuentro el día de hoy, donde vamos a hablar de marketing intermedio. Marketing intermedio, y para ello vamos a empezar a contextualizarnos sobre el enfoque del marketing actual. ¿Cuál es ese enfoque que desde hoy debemos de tener como marketing, desde el marketing, y entender qué es aquello de marketing, para qué nos sirve y cómo lo podemos utilizar? Importante entonces entender, y quiero regalarles este concepto que nos entrega el señor David Perris, donde nos dice que el marketing no es una forma elegante para decir vender. En ningún momento el marketing significa vender. El marketing, entendido desde una forma más radical, es en su más y mejor y más amplio significado, consiste en adaptar la totalidad de nuestro negocio a las necesidades cambiantes del cliente. Qué importante este concepto. ¿Cómo que adaptar la totalidad del negocio a las necesidades cambiantes del cliente? Sí, construimos marketing basado en las necesidades de nuestros clientes, no basado desde nuestras perspectivas. Y por eso es importante que podamos desarrollar propuestas que sean pertinentes a resolver la problemática que tienen nuestros clientes. Nosotros debemos entregar soluciones. Y el marketing, y desde el marketing, entendemos estas soluciones y adaptamos todo el negocio. Cuando digo todo el negocio, es todo. Marketing no es solamente ventas, o marketing no es ventas, perdón. Vender no debe de ser la totalidad del enfoque de la organización. Una organización es un todo, compuesto por varios sistemas o subsistemas que conviven en un gran sistema que se llama empresa. Y cada una de las áreas debe de aportar de manera estratégica y debe aportar valor a los objetivos organizacionales. Y desde el marketing podemos entender aquellas variables importantes y relevantes para nuestro público objetivo, para nuestros clientes. Y basados en esas necesidades particulares, la empresa adapta todo su modelo de negocio a ellas, desde incluyendo o incluso desde los procesos de contratación, desde el tema logístico, desde el tema de mercadeo, desde las ventas, desde el servicio al cliente. Entonces, cuando adaptamos la totalidad del negocio, decimos que estamos trabajando en función del cliente, que finalmente debe de ser el que se convierte en ese pilar estratégico para una organización, por el cual vivimos y subsistimos, ¿cierto? El marketing actual, entonces, supone un reto bastante importante, y es que supone que es la administración redituable. ¿Cómo que redituable? Donde exista rédito de ambas partes, donde los dos ganemos. El marketing actual necesita crear relaciones de valor
donde el cliente gana y la organización gana, donde se genera valor de los dos lados. Por un lado, el objetivo es atraer clientes nuevos, prometiéndoles un alto valor o un valor superior. ¿Con respecto a qué? Con respecto a mis competidores. Por otro lado, el marketing pretende también mantener los clientes actuales y también hacer crecer a esos mismos clientes actuales. Y aquí viene entonces un tema estratégico y es, me gustaría que los empresarios que están conectados el día de hoy se preguntaran, hoy su estrategia está enfocada en atraer, en mantener o en hacer crecer los clientes. Porque encuentra uno muchas empresas que dedican toda su estrategia en atraer y atraer muchos clientes, sin darse cuenta que eso está bien, pero sin darse cuenta que el enfoque solo de atraer nuevos clientes es desgastante, es sobre todo costoso y necesita procesos, digamos que la empresa debe disponer de procesos más complejos para atraer. Por ende, los invito a que se pregunten de los clientes que hoy tenemos o con los clientes que hoy tenemos, cuáles son aquellas estrategias que utilizamos para mantenerlos. Y no solamente para mantenerlos, para que se queden con nosotros, pero para que se queden y ellos puedan crecer. En la medida de que nuestros clientes crezcan, pues obviamente nuestra organización va creciendo. Y esto supone que debemos de dejar de ver el cliente como un número más, como eso, como un cliente, y empezar a verlo como un aliado que necesita que nosotros enfoquemos toda nuestra propuesta a satisfacer sus necesidades, pero sobre todo a generar valor desde propuestas diferentes, para que el proceso no se vuelva netamente transaccional y para no ver al cliente con un signo peso siempre, para ver al cliente como ese aliado que nos ayuda a trascender. De esa manera empezamos a adaptar todo hacia él. Yo creo que el cliente debe ser como ese niño mimado, ese bebé que debemos cuidar y que debemos ir llevando. Eso sí, no significa que entonces la empresa tenga que hacer todo lo que el cliente diga. No, para eso también existen parámetros y debemos analizar las capacidades que como empresa tenemos. Y ahorita vamos a mirar muy bien cómo empezamos a identificar eso. Porque así como yo tengo que identificar ese cliente al que yo le voy a enfocar toda mi fuerza, toda mi estrategia, también debo de caracterizar o identificar ese cliente que no quiero que esté en mi empresa, al que por ahora, por las capacidades, no soy capaz de llegar, o al que por ahora también, por esas capacidades, no me conviene llegar, ¿cierto? Importante entonces entender que ese marketing actual supone esto, y me gusta mucho, y les recomiendo este libro, Esto es Marketing, de Seth Godin, y dice algo maravilloso: lo que vendes no es más que un camino para despertar emociones. Y cuando nos centramos en las tácticas y no en los resultados, decepcionamos a todo el mundo. Las dos preguntas que deberían guiar nuestras emociones son: ¿para quién es esto y para qué es esto? Con esto, este contexto que nos da Seth Godin, desde este libro Esto es Marketing, con respecto al marketing actual, entonces supone entender que el producto no es más que un medio por el cual yo puedo llegar al cliente. Que el cliente no solamente me compra producto, el cliente me está comprando valor, generación de valor. Y que cuando yo aporto valor a mi cliente, elementos como el precio pasan a ser menos protagonistas. Cuando tú, empresario, no estás generando valor y estás centrado solamente en el producto, es muy normal que las decisiones de compra de tu cliente estén basadas netamente en precio. Porque cuando trabajamos el producto desde lo macro, entendemos que el producto es un conjunto de atributos, y eso lo hablábamos en el live pasado, que el producto es un conjunto de atributos, que algunos son tangibles y algunos son intangibles, pero que esos atributos deben de corresponder a la necesidad particular de mi cliente. Los atributos por ningún motivo pueden ser los atributos que yo como empresario crea que mi cliente le van a servir. Los atributos que yo entrego son aquellos que para el cliente generen valor. Por eso entonces, para enfocarnos y contextualizarnos desde este marketing actual, es importante
conectarnos con esas necesidades del cliente. Y voy a ser reiterativo con esto porque es importante que ustedes lo tengan muy presente. Para yo poder despertar esas emociones, para poder conectarme con esas emociones, con este tema emocional del cliente, pues tengo que saber qué es lo que lo emociona. Y generalmente no solamente el producto. Por eso hoy hablamos tanto de servicio o de la experiencia de servicio. Porque una cosa es usted adquirir un producto, otra cosa es la experiencia que usted como cliente tuvo al adquirir ese producto. Que puede que esa experiencia haya sido nefasta o puede que esa experiencia haya sido relevante y que esa experiencia lo haga usted generar un valor percibido muchísimo más alto que el producto. Entonces, el reto que tenemos hoy desde este marketing actual es generar un valor percibido alto. Y eso se consigue cuando trabajamos en el posicionamiento de la marca, cuando construimos contenido de valor, que lo vamos a ver con el tema de redes, cuando vamos y trascendemos mucho más allá de un producto. Hoy, señores empresarios, ya no es suficiente tener un buen producto, no es suficiente tener un buen servicio. De hecho, estos dos puntos deberían de estar chequeados. Usted debe tener un buen producto, usted debe dar un servicio de calidad. Donde está el tema es trascender. Y, por ejemplo, desde el servicio, no es lo mismo ofrecer servicio que ofrecer experiencia al cliente. Y esas experiencias se dan desde diferentes puntos de contacto que tiene el cliente. Entonces, la invitación es a ver diferente para actuar diferente. Y a mí siempre me gusta utilizar esta frase y es, tenemos que trabajar por fuera de la caja, salirnos de la caja de lo que siempre hemos hecho. Y una invitación es, señor empresario, las soluciones o las estrategias se construyen no desde el escritorio. Las soluciones, y para trabajar un marketing actual hay que trabajar con el cliente, conocer el cliente y ni siquiera preguntarle al cliente. Porque si usted quiere saber qué es lo que quiere su cliente, no le pregunte, conviva con él. Porque seguramente si usted le pregunta, él va a responderle lo que usted quiere escuchar. El marketing actual, para entender que es adaptar la totalidad del negocio a esas necesidades cambiantes, usted tiene que convivir con él. Entonces la invitación es, sálgase de ese escritorio, sálgase también de ese día a día, de esa operatividad y conviva con ese cliente, pregúntele, esté con él, obsérvelo. No solamente cómo compra su producto, sino aquellas cosas que son relevantes. Empiece a mirar opciones desde la competencia, desde otras industrias y puede adaptar temas de otras industrias que generen valor a su negocio. Empiece a monitorear qué hacen otras empresas para mirar usted con sus capacidades qué puede hacer. Esta imagen nos da, es bastante diciente y es, si no nos damos el permiso de analizar las cosas desde diferentes puntos de vista, seguramente entonces vamos a trabajar sobre una sola verdad y será nuestra verdad. Es muy común uno acompañar empresarios que construyen toda su estrategia y uno escucha como, yo creo que al cliente le gusta esto. Y eso es suponer. Cuando las estrategias se construyen sobre suposiciones, lo más probable es que esa estrategia tenga menos efectividad que una estrategia que esté validada de acuerdo a lo que el cliente necesita y requiere. Por eso es esta pregunta, ¿es la verdad o tu verdad? Y esa verdad depende de donde usted vea las cosas, de la percepción de la realidad, porque esa percepción de la realidad puede ser muy diferente. Entonces, por eso la invitación es para que ustedes tengan un contexto de un marketing más cercano, de un marketing que trascienda, pensemos como clientes, no pensemos como gerentes. Porque cuando pensamos como gerentes estamos sesgados por muchas cosas internas de la organización, por muchas cosas del día a día. Pero preguntémonos si ustedes como clientes comprarían o lo que ustedes están ofreciendo es relevante. Es muy importante que cuando estemos haciendo procesos estratégicos en las organizaciones nos quitemos el corazón y dejemos el amor a un lado. Puedes amar tu empresa, puedes amar tu emprendimiento y qué maravilla que lo ames. Pero para construir procesos que hagan trascender a la empresa, se deben trabajar con la objetividad del caso. Porque trabajando con el amor, entonces encuentra unos empresarios que dicen, es que usted no sabe yo la dedicación que hago para hacer estos panes. Y es que por eso tengo que cobrar eso, porque yo
trabajó muy arduamente por esto. Y eso lo dice uno, maravilloso, qué bueno que usted haga eso, pero su cliente no lo sabe. Y es algo que a su cliente incluso hasta poco le interesará. Pero más allá de esa pasión y de esa entrega, que es muy bueno que usted tenga, ¿qué está haciendo para trascender de cara al cliente? ¿Cuál es esa propuesta de valor? Algo diferente. Más allá, desde el ejemplo que le estoy poniendo, más allá desde el pan que le estás entregando, más allá de esa prenda de vestir que les estás llevando. ¿Cómo es esa promesa de proximidad, de prontitud, de exclusividad de pronto que le manejas? ¿Qué más estás trabajándole al cliente? Y eso solamente lo vamos a saber, y no lo sabemos en un espacio como esto, lo vamos a saber cuando cotejamos con el cliente, si realmente para él es importante. Entonces, con este contexto, vengo enmarcándoles sobre una evolución que ha tenido el marketing, porque es importante entender esa evolución que ha tenido. Y al mostrarles esta evolución que ha tenido el marketing, yo quiero que ustedes, los empresarios y emprendedores que están acá conectados, se empiezan a identificar sobre cuál etapa del marketing están. Vamos a mostrar 4 etapas de evolución del marketing y me gustaría que ustedes validaran en cuál de ellas se encuentran. Y hoy pueden pasar 2 cosas maravillosas. Puede que usted se ubique en la última y cuarta evolución del marketing, la cuarta generación del marketing. O por el contrario, puede que se ubique en la primera o en la segunda. Y las 2 son cosas maravillosas. Porque si está en la primera o en la segunda, quiere decir que tiene un reto impresionante de trascender. Pero por el contrario, si se encuentra en la cuarta, tiene otro reto superior y es de mantenerse o seguir trascendiendo. Entonces, digamos que antes de hablar de esa evolución, vamos a hablar de unos principios que nos da el señor Philip Kotler, que nos habla y que es llamado como el papá del marketing y que me parecen muy pertinentes para lo que estamos hablando hoy e incluso la dinámica de mercado que vemos hoy. Y nos habla de 10 principios y el primer principio es reconocer que el poder ahora lo tiene el consumidor, lo que veníamos hablando. El consumidor hoy es un consumidor que tiene muchos más puntos de contacto para ver ofertas, que es un consumidor que está expuesto a múltiples opciones y que eso le da poder de decisión y de comparación y que además todo el tiempo le llega información por muchos medios. Entonces eso le da un protagonismo mayor al cliente. Y como los negocios generalmente carecen de valor, la única opción que tienen es competir vía precio, que es lo mismo que destruir utilidad o hacerse, como yo lo llamo, el harakiri y autodestruirse. El segundo principio es desarrollar la oferta apuntando únicamente a tu mercado. No podemos trabajar o no podemos generar valor con una estrategia de regadera. Conocen la estrategia de regadera y es como cuando uno sale con una manguera a mojar, pero a mojar al que pase. Yo mojo al que pase. Diferente si yo enfilo mi estrategia y apunto el chorro al público que quiero tener. Una de las características que uno encuentra con los microempresarios, con los emprendedores, es querer vender a como de lugar. Y está bien, pues hay que vender, obviamente, porque necesitamos estar a flote y necesitamos respirar financieramente. Pero es muchísimo más importante vender bien. Y usted vende bien cuando identifica la quién. Y cuando identifica la quién, entonces ahí sí identifica el cómo y el qué. Y cómo le vas a llegar y con qué le vas a llegar. El tercer punto, entonces, es diseñar las estrategias de marketing a partir de la propuesta de valor. Y lo hablábamos ahora. Esa propuesta de valor es algo que trasciende, que el cliente, más allá del precio, valora. Y cuando usted valora, es algo ya desde la emoción, ¿no? que se conecta desde la emoción y desde el pensamiento. Cuando usted tiene propuesta de valor, genera ese enganche con el cliente. Y esa propuesta de valor se puede dar desde el producto, desde el servicio, desde la atención, desde las experiencias, desde todo lo que rodea el producto, para poder hacer que ese cliente se quede con nosotros. El cuarto principio sería entonces focalizarse en cómo se distribuye y se entrega. Hoy más que nunca, este elemento es fundamental. Hoy queremos las cosas de manera fácil, rápida y sin complicaciones. Cada vez más los negocios en el mundo actual o en la dinámica actual de mercado
tienen un componente más logístico. Y lo hemos visto con el incremento en esta época de los domicilios. Entonces, al inicio de toda esta situación, de toda esta pandemia, era normal que como nos estábamos adecuando, el domicilio muchas empresas lo cobraran. Ahora muchos clientes y muchas empresas han entendido que eso puede ser una forma de generar valor y de poder enganchar al cliente. Entonces ya hoy, digamos que ya usted la piensa más cuando dice cobrar domicilio. Y lo primero que hacen, y me gustaría que ustedes se pusieran en la posición de cliente, son dos preguntas básicas que hacen generalmente cuando se están comprando. Y es el precio y si el domicilio se cobra. Entonces es importante. Ahí se constituye una puerta de entrada. Pero no solamente ese domicilio, sino en la forma en que se entrega, la prontitud. Porque hoy todavía encontramos soluciones y empresas que localmente tienen unos tiempos de entrega demasiado largos. Y una de las cosas que cuando usted compra por canales digitales online, una de las cosas que hay que entender es que esas compras son de ansiedad alta. Es decir, la gente los está viendo en un momento, pero está comparando muchas otras ofertas. O sea, no solamente lo está viendo usted. Y seguramente la decisión de compra incluso no se basa solamente en el precio, se basa en la prontitud y en el servicio, en el engagement, en el enganche que tiene con esa persona detrás de ese WhatsApp, detrás de esa atención. Entonces, si usted dispone de este tipo de canales, usted tiene que identificar prontitud, o tiene que tener prontitud y tiene que encontrar los canales adecuados para distribuir. Hemos visto muchos casos de muchas empresas que lo que están haciendo es abandonar estas grandes empresas de mensajería, por ejemplo, porque allí hay elementos que de pronto no son coherentes con lo que el cliente espera al momento, por ejemplo, de recibir una comida. El tema de servicio, el tema de salubridad, el tema de prontitud, muchas cosas. Entonces son cosas que usted debe de analizar a la hora de tomar decisiones. El punto 5, participar conjuntamente con el cliente en la creación de valor. Y es eso, estar con él, convivir con él, preguntarle a él. La voz del cliente es súper importante para poder identificar esos elementos que se constituyen en esos insights, en esos detonantes que hacen mella en el cliente y lo guían a usted a una venta. El sexto punto es utilizar nuevas formas para alcanzar al cliente conocido. Entonces, hoy el mundo nos pone a su disposición elementos offline, o sea, presenciales, elementos online, herramientas digitales para poder vender. Pero no solamente al cliente se alcanza tratándole de vender, al cliente se alcanza buscando elementos que proporcionen valor. Si tú tienes un negocio de hamburguesas, qué sé yo, posiblemente puedes ofrecerle al cliente contenido nutricional. En este momento se me escapa la empresa, pero hay una empresa en Barbosa, por ejemplo, que desde Instagram vende hamburguesas y son las hamburguesas grandísimas, pero a sus clientes incluso los invita a hacer ejercicio y les da contenido de valor diferente. Entonces, lo que hay que pensar es, más allá del contenido de producto, ¿qué otras cosas le puedo entregar yo a mi cliente? Si usted, señor, es una empresa de panadería, ¿qué tal si empieza a alcanzar al cliente dándole tips de cómo digamos que hacer él mismo en su casa cierto tipo de alimentos? O cómo el producto que usted vende o que usted fabrica lo puede utilizar de manera diferente. ¿Qué tal si usted que vende esos panes también tiene un contenido de valor por medio de herramientas como estas que resultan ser incluso hasta gratuitas e invita a una persona que sepa de nutrición para hablarle a sus clientes de nutrición y de cómo cuidarse? Estos son nuevas formas de alcanzar al cliente. El cliente no solamente necesita que usted le diga, mire, este es mi producto. Hoy la invitación es a hacer que nos compren. A la gente no le gusta que le vendan. A la gente le gusta comprar, pero de manera autónoma y libre. El séptimo principio es desarrollar métricas y analizar el ROI. Cuando hablamos de ROI, es el retorno de la inversión. Esas métricas que son importantes, o sea, medir. Las estrategias se deben de medir. Todas las acciones que yo haga en una compañía las debo de medir y las debo de medir de cara al impacto que van a tener
Si yo hago una promoción, pues esa promoción la estoy haciendo con el fin de incentivar, ¿cierto? Incentivar la compra. Y si sus ventas son iguales a las que tenía habiendo hecho la promoción, entonces el ROI, el retorno de la inversión, fue negativo, ¿cierto? Importante que cada acción usted la pueda limitar tras un objetivo y hacer una medición que le pueda indicar si su acción le contribuyó a crecer o no. El octavo principio es desarrollar el marketing basado en la tecnología, en la alta tecnología. Y ojo, cuando hablamos de tecnología, no solamente hablamos de grandes empresas. Desde los emprendimientos se pueden hacer, se pueden tener adaptaciones tecnológicas. El tema es que la tecnología no es un fin, la tecnología es un medio que podemos utilizar para que la empresa, para catapultar la empresa. Porque uno todavía encuentra empresarios que quieren sanar un problema de relacionamiento con el cliente con un CRM. Y un CRM es un software que lo único que me hace es administrar, ayudar a administrar las relaciones con el cliente, pero que él responde a una serie de datos que yo le ingreso y debo entender cómo los ingreso y cómo lo parametrizo. Pero un CRM o un software, una herramienta tecnológica por sí sola no me va a suplir a mí las deficiencias de servicio que tenga. Esto lo debo de tener y debe responder a una propuesta estratégica de cara al servicio y la experiencia del cliente. El noveno principio es focalizarse en crear activos a largo plazo. Y el mayor activo que podemos tener a largo plazo son las relaciones con el cliente. Generar experiencias relevantes al cliente. Y esas experiencias relevantes son las que construyen relaciones fuertes y son las que empiezan a fidelizar el cliente y son las que hacen que ese cliente lo prefiera a usted incluso por encima del precio. Porque recuerden, la infidelidad se da hasta cuando llega una mejor propuesta de valor. Y si su propuesta de valor gira en torno al precio, seguramente cuando venga alguien más barato que usted, se le va a llevar al cliente. Porque en marketing hay una frase, lo que usted consigue con precio, lo pierde con precio. Y el décimo principio es mirar el marketing como un todo. Marketing lo podemos hacer en todos los procesos, incluso desde el proceso de vinculación de las personas podemos hacer marketing, hacer que la gente desee trabajar con nosotros. Es que importante tener personas que se alineen con la organización. No sé si alguno de los que está aquí en este Facebook Live de Covelén algún momento ha trabajado o trabaja con un nivel de frustración muy alto. Seguro que su productividad va a ser demasiado baja y seguro que el servicio que usted ofrece a los clientes no va a ser el mejor. Entonces, seguramente un empresario, un gerente con una visión miope empieza a trabajar sobre estrategias externas sin saber que el real problema está al interior de la organización. Eso es una sola muestra que les doy de que el marketing se puede aplicar a cualquier proceso de la compañía. Y si ese marketing va enfocado en los colaboradores, pues seguramente la estrategia externa va a ser muchísimo más ganadora. Entonces, de esta manera empiezo a contextualizar esa trascendencia que ha tenido el marketing. El marketing 1.0, digamos que tuvo nacimiento más o menos por allá en la década de los 40 y era un marketing que se centraba solamente en los productos y en lo que se pretendía era vender productos y digamos que había una gran demanda, o sea, mucha gente esperando grandes soluciones, ¿cierto? Y donde habían muy pocos oferentes, muy pocas empresas que ofrecían. Entonces, esa gran demanda de personas necesitadas por adquirir los productos daba poder, en este caso, a las empresas. Y allí estas ofertas, digamos que estaban muy relacionadas o estaban muy direccionadas a suplir unas necesidades básicas de la gente y donde el valor económico era muy relevante. Y aquí se empieza a trabajar el tema de la publicidad de esa promoción por medios tradicionales, utilizando una comunicación unidireccional, donde solamente la empresa era la que hablaba. Y digamos que el consumidor no tenía potestad, no tenía forma de interactuar con la empresa. Entonces, esto es lo que hay y esto es lo que yo le doy. O sea, solamente tenemos el carro negro, referencia X, punto, es lo que hay. Después viene el marketing 2.0, que se da más o menos desde la década de los 80, mediados de los 80, y empieza a hablar aquí o empezamos a trascender para un marketing centrado en el consumidor. Entonces aquí ya empezamos a tener que ya el consumidor empieza a tener más relevancia, pero es un consumidor que tiene relevancia donde nos hablamos de unas necesidades básicas de ese consumidor y donde ya no hay tan pocos oferentes, sino que empieza
a crecer la competencia o los competidores, y eso hace que el consumidor sea un poco más inteligente, o sea que ya tiene puntos de contacto y empieza a identificar muchas marcas que ofrecen lo mismo, y eso le da esa capacidad de comparar al cliente. Entonces aquí la persona cobra bastante valor, porque ya entonces las empresas quieren empezar a hablarle al cliente como tal. Y las empresas empiezan a desarrollar la interacción bidireccional. O sea, ya la empresa habla y el consumidor de alguna manera también propone, ¿cierto? Y por medios tradicionales. Y sobre todo por allá en Estados Unidos, en esos medios tradicionales, se empezaba a interactuar con los cupones, con los volantes de descuento, con este tipo de mecanismos tradicionales. Pero el marketing siguió evolucionando y pasó a ese marketing 3.0, donde empezamos a hablar de un marketing centrado en los valores. Y ese marketing centrado en los valores empezó a salir por temas de tendencia, y es que el valor por el medio ambiente empezó a, la conciencia por el cuidado del medio ambiente empezó a ser muy fuerte, donde la gente empezaba a hablar de crear un mundo mejor, y que para hablar de y para crear de un mundo mejor, pues necesitábamos personas integrales, donde su mente, su corazón y su espíritu estuvieran conectados, y donde el cliente evaluaba la marca por su producto, por su servicio, pero con los valores que la gente empezaba a percibir como marca. Y ya empezamos a tener unos medios más interactivos, y entonces ya no solamente era una sola persona la que podía hablar con la marca, sino que por muchos medios interactivos, Facebook y las redes sociales que empezaron a explotar y a comerse en el mundo, la gente podía hablar, muchísima gente al tiempo podía hablar de una marca, a validar o a poner en incógnita las marcas y sus propuestas, y ya la gente tuvo un poder muchísimo más alto. Las marcas cada vez estaban más expuestas. Y hoy llegamos a un marketing 4.0, donde el marketing tiene un propósito social, donde hoy cada vez evaluamos o valoramos más esa marca que colabora con la gente, con la sociedad, y que tiene un impacto de sociedad. Hoy lo que estamos haciendo con Covelén es generar, y eso hace parte del compromiso social que tiene Covelén con sus afiliados, es poder tratar y aportarles y generar contenido de valor para impactar la sociedad, porque no se trata de asociados, se trata de asociados que puedan trascender y que hagan trascender en este caso la cooperativa. Entonces empezamos a hablar de empresas más humanas, de humanizar las empresas, y ya la gente cada vez habla más de ese clima laboral, empezamos a hablar de habilidades blandas, de ese entorno laboral adecuado. Las personas empezamos a querer temas más emocionales con las marcas, entonces ya la relación era más emocional, ¿cierto? Y ya nuestros sentimientos empiezan a identificar con las marcas, ya no vemos la marca como esa marca fría, y empezamos a tener una hiperconectividad, y la comunicación es omnidireccional. Hoy nos podemos hablar por mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico, Facebook, Twitter, Instagram, televisión, radio, prensa, por múltiples canales. Podemos interactuar con las marcas y podemos validarlas o, por el contrario, poner en cuestionamiento esas marcas. Entonces, cada vez se exponen más las marcas y cada vez la gente va tomando un valor fundamental en ese desarrollo del marketing. Con este contexto, entonces, las empresas, ¿cuál es el reto que tienen hoy las empresas? Y es la evolucionar. Hoy los invito a que los empresarios que nos acompañan, los microempresarios que nos acompañan, se puedan reevaluar desde cuál de esos estatus del marketing se encuentran. Hoy todavía estás en el marketing 2.0, hoy todavía estás centrado en cosas básicas para ofrecerle a tu cliente. Hoy tu argumento está girando en torno a la calidad. Reevalúate, porque hay que trascender. Entonces, digamos que el reto que tienen las organizaciones es evolucionar, transformarse, trascender. Es un tema de sostenibilidad en el tiempo, de sostener ese cliente, de sostener incluso el tema de las relaciones con nuestros empleados, nuestros colaboradores. El engagement que engancharnos, no solamente desde el conocimiento de marca, sino desde los valores de marca. Hoy hay temas importantísimos, y es el home office y el teletrabajo. Esto es una cosa que llegó para quedarse, y tienes que estar consciente de esta nueva realidad.
la experiencia al cliente, la experiencia al usuario, la experiencia al utilizar esa página web que te enganche, esas experiencias relevantes en todos los puntos de contacto que el cliente tenga con nosotros. Una marca que genere cercanía. Hoy las empresas tienen un reto y es de generar cercanía, de generar conectividad y de estar conectados, no solamente comunicando cosas de valor y tener varios puntos donde la gente pueda interactuar con nosotros. Hoy el reto es analizar si ese modelo de negocio que tienes hoy es el adecuado para conectar con tus clientes. Y un factor importantísimo, la innovación. La innovación de cara a lograr tener ideas que puedan transformar realidades y que puedan generar impacto. Adaptación tecnológica y trabajar de cara a la eficiencia, a la eficacia. Grandes retos que las empresas tienen hoy y que todas se convierten en oportunidades para crecer. Esto nos lleva entonces a entender también que tenemos un mercado o que tenemos unos clientes cada vez más diversos, cada vez hay más diversidad y no es solamente entender que le vendemos a don Juan o a hombres y mujeres con edades de 25 a 55 años, con estratos socioeconómicos del 2 al 4. Es entender que esa diversidad nos da elementos donde podemos potenciar las marcas y donde hoy, cuanto más microsegmentados trabajemos, muchísimas más probabilidades de éxito podemos tener para llegar al mercado. Entonces aquí viene ese término súper importante, es la segmentación. Y es entender que hay un mercado que usted identifica, ¿cierto? Grande, que es como esa mandarina que usted ve. Pero cuando nos ponemos en el proceso de segmentar, empezamos a abrir esa mandarina para saber qué contiene, porque la visual cambia totalmente. Inicialmente a mano izquierda vemos una mandarina, pero aquí cuando la abrimos vemos que es una mandarina que contiene varias porciones, pero que esas porciones nos dan mayor información, pero que todavía la podemos exprimir más. Y cuando empezamos a abrir esa mandarina, encontramos que tiene elementos mágicos y que esos elementos mágicos nos dan herramientas para conectarnos. Este es el despulpe, este es el tipo de acciones que debemos hacer con nuestros clientes para poder generar valor. Y me remito a de las primeras diapositivas. Para poder adaptar la totalidad del negocio a las necesidades cambiantes de mi cliente, tengo que hacer un zoom sobre cuáles son esas necesidades que mi cliente tiene. Pero entonces para eso vienen estos conceptos de segmentación que quiero entregárselos de manera fácil. Entonces lo primero es analizar ese mercado potencial. Y ese mercado potencial es el grande, donde yo identifico ese conjunto de consumidores al que yo puedo llegarle con nuestro producto. Pero esa segmentación empieza a particularizar y a partir por pedacitos más pequeños. Y es entender que de ese mercado potencial hay un mercado disponible. ¿Y qué es? Ese mercado disponible corresponde a una porción de ese mercado potencial que se conforma por un conjunto de consumidores que pueden tener una necesidad específica. Entonces ya yo no estoy hablando a hombres y mujeres en la ciudad de Medellín, sino que les estoy hablando, por ejemplo, a estudiantes en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Y ya ahí segmenté y me concentro. Pero llega el mercado objetivo y es esa parte, el mercado objetivo hace parte o se deriva de ese mercado disponible y lo componen esos consumidores que además de que tienen una necesidad específica, en este caso estudiantes, ¿cierto? Pueden tener una intención de compra. Entonces aquí ya no hablamos de estudiantes, sino que hablamos de estudiantes de diseño, arquitectura y publicidad, por ejemplo. Si su empresa ofrece, supongamos que una solución o una herramienta tecnológica para ese tipo de personas. Y de ese mercado efectivo, yo porciono todavía más y llego a un mercado objetivo. Y es esa parte del mercado al que usted puede y espera atender, ¿cierto? Hace parte de ese mercado efectivo, que ya le dijo que tiene una intención de compra, pero ese mercado objetivo es esa parte a la que realmente le estamos llegando. Entonces estábamos hablando de estudiantes de arquitectura, diseño, publicidad. Y ese mercado objetivo entonces ya no son todos los estudiantes, sino que son estudiantes de noveno, décimo semestre o en periodo de práctica de diseño, arquitectura y publicidad. Allí ya el tema se empieza a centrar.
Y cuando los empiezo a identificar, ya empiezo y hago ese zoom sobre cuáles son esos motivadores, qué tienen ellos, qué me pueden entregar, qué empiezan o qué quieren valorar de una marca. De esa manera, entonces, o al momento de nosotros segmentar, debemos tener en cuenta 4 características importantes y muy básicas. Lo primero es que el mercado debe de ser medible. Es importante poder identificar al hacer mi proyección o al hacer mi estrategia de marketing ese tamaño que puede tener ese segmento para poder enfocarme de manera adecuada a ellos. Lo otro es que sea accesible, que yo pueda tener los recursos para llegar a ese mercado, ¿sí? Supóngase que usted es una empresa de productos textiles y que puede identificar una oportunidad en el extranjero. Pero y supongamos que en el extranjero le piden telas con certificado de origen y usted no las tiene. Ahí ya tiene una cosa desde sus capacidades que no lo hacen hábil en este momento para que usted llegue a ese mercado. Entonces, primero tendrá que suplir ese tema de tener tela con certificado de origen para después poder trascender y llegar al mercado extranjero que quiere llegar. Es un ejemplo que les pongo. Lo otro es que ese mercado debe de ser sustancial, o sea, que me permita a mí tener, que sea suficientemente grande para yo poder generar rentabilidad en él. Y lo otro es que sea accionable, o sea, que yo pueda aplicar estrategias de marketing que me permitan llegar a él, que pueda accionar mis estrategias en él. Entonces, esto es importante analizar. Una cosa es pretender llegar a un mercado, otra cosa es analizar el contexto interno de la compañía, si tenemos las capacidades para llegar. Y eso se analiza desde el punto de vista de producción, de financiero, de la estrategia comercial, de muchas variables, de competitividad, de competencia. Con esto llegamos entonces a hablar y cuando empezamos a entender esto y empezar a ver que el cliente empieza a tener cada vez más importancia, nos encontramos con cosas de que hoy ya se hablan de generaciones. Y por ejemplo, en una compañía hablando desde el endomarketing, usted puede encontrar empleados que hagan parte de diferentes generaciones. Usted puede tener personas muy adultas, puede tener personas con una edad media y puede tener personas muy jóvenes. Y cuando hablábamos de que el marketing puede accionarse a cualquier nivel, es que hasta incluso internamente usted debe identificar cuáles son esos motivadores de la gente, cuáles son esas cosas que pueden generar acciones en ellos, porque posiblemente usted es una persona con 55 años y lleva dentro de la organización 25 años, por ejemplo. Seguramente sus motivadores dentro de la organización serán diferentes a una persona que lleva 6 meses en la organización y que tiene 20 años. Seguramente eso. Lo mismo pasa con sus clientes. Entonces es identificar, cuanto más hagamos zoom al cliente, más podemos encontrar. Y no solamente quedarnos en el tema de generaciones, porque esto nos puede dar pautas de manera general, pero uno podría hacer zoom. Imagínense una persona de la generación millennial, una persona con X edad, supongamos que tiene por allá 35 años, una mujer de 35 años, madre soltera, cabeza de familia y que es una asesora comercial en una organización. Supóngase que hay otra mujer de 35 años soltera y que aún vive con sus padres. Solamente ese tema de composición familiar supone que desde sus hábitos de compra hay unos motivadores completamente diferentes, porque hay unas prioridades que esta señora le da más a un tema familiar y de hijos, pero esta otra posiblemente estará invirtiendo más en temas de hacia ella, hacia estatus, hacia reconocimiento, hacia el tema de crecimiento profesional, laboral, académico. Es importante entonces hacer zoom y unir estos segmentos por esas particularidades. Para poder entender esto, que la gente tiene motivadores de compra y algunos motivadores podrán ser culturales, algunos otros podrán ser sociales, ¿cierto? Las cosas desde nuestra sociedad que nos enmarcan generan motivadores de compra importantes. Hay digamos que las personas que compran en almacenes porque venden a crédito, digamos que tienen unos motivadores diferentes a las personas que no lo hacen. Y de hecho, todos estos almacenes que venden a crédito identifican que lo que ellos venden es crédito. Ellos no venden
el producto. Ellos venden la capacidad de poner el televisor de 55 pulgadas tan fácil para que cualquier persona, incluso sin capacidad crediticia, pueda llegar. Y desde Covellen incluso se identifican esos motivadores y por eso se sacan diferentes líneas de crédito, diferentes programas para identificar cuáles son esos motivadores. Hay unos motivadores que podrían ser personales, otros incluso que podrían ser de tipo psicológico. Con esto entonces empezamos a mirar que el comportamiento del consumidor, por nada en el mundo lo debemos analizar de manera vertical. O sea, consumidor de manera rígida. No nos podemos permitir una visión rígida del cliente. El cliente lo tenemos que entender incluso desde la ocasión de compra, porque un solo cliente puede tener diferentes motivadores en un día. Y ya no hablamos solamente de generación, ya hablamos es de individuos que desde su comportamiento y desde los roles que asume en un día puede tener diferentes tipos de comportamientos. Entonces, hay una visión, la invitación es a ver a ese cliente con una visión horizontal. Una mujer hoy, al amanecer, pudo tener en las primeras horas del día un rol de mamá, pero una hora después pudo tener un rol de empresaria o pudo tener un rol de ejecutiva. Y allí seguramente su visión y su comportamiento de compra podrá estar mediado por ese rol que está asumiendo. Pero al mediodía esta mujer salió con sus amigas a almorzar y allí está en un momento de esparcimiento y seguramente su visión de los productos y de las cosas que ve cambiará. Y por la tarde vuelve a su rol de oficina y por la noche vuelve a su rol de hogar. Entonces miren una persona en un día, todos los roles que va asumiendo. Esas son cosas que yo debo identificar desde el marketing para poder entender. Y para eso vienen elementos y herramientas muy sencillas como el Buyer Persona, que me permite caracterizar muy bien a mi cliente para saber esa información demográfica, que es importante tenerlo, esa edad, ese género, ese perfil económico, claro que es importante, pero muchísimo más allá, identificar a esa persona cómo compra, por qué compra, en su vida personal, cuáles son sus gustos, sus aficiones, cómo se comporta, cuáles son sus rutinas o sus hábitos, qué conoce de nosotros, cuáles son esos motivadores que tiene para comprarnos, pero también cuáles son esas objeciones que tienen. Y este tipo de elementos se pueden hacer de dos maneras. Una manera muy objetiva y es haciendo grupos de trabajo, focus group, sesiones de grupo con personas, segmentos de población que cumplan esas características. O la otra, que no es tan objetiva y como normalmente la hacen los empresarios y les digo que no sería lo ideal, y es hacerla desde lo que yo crea que es el buyer o esa caracterización del cliente. Entonces, de esta manera, todo esto nos da paso a entender que el cliente hoy tenemos que entenderlo desde dos dimensiones, desde ese componente offline y online, y que uno nunca va a ser competencia del otro. Los dos son complementarios y los dos se necesitan, porque la gente se mueve en estos dos escenarios. Es más, debemos entender, y el reto es entender cuál es la forma en que nuestro consumidor online se mueve y cómo es la forma en que nuestro consumidor offline se mueve. De esta manera, entonces, quiero empezar a cerrar y culminar este espacio con las tendencias y comportamientos. Y hoy vienen varias tendencias importantes. Uno es adiós al efectivo. Cada vez más le decimos adiós al efectivo y vienen formas alternativas de comprar. Entonces, esta es una forma de adaptar el negocio a las necesidades cambiantes de su cliente. Estas tendencias. Dos, sin filas ni aglomeraciones. Importante, un gran reto para las empresas trabajar sobre esto, sobre cómo modificar eso que hasta ayer era todo presencial y que hoy la gente, pues digamos que no está dispuesta o que hay un recelo a tener filas, a tener contacto con muchas personas. Entonces es cuestionarnos cómo está nuestro modelo de negocio y si lo tenemos que replantear para poder adecuarnos a esto. El tercero es la reinvención de la casa. La casa ya se volvió el sitio de trabajo, el sitio donde soy profesional y el sitio donde incluso tengo tema social, que también hay una gran oportunidad allí para muchos mercados. El cuarto es su majestad del celular. Hoy
los puntos de contacto o el celular es cada vez más relevante para comunicarnos con la gente. Un dato curioso, Colombia, digamos que el promedio de uso de un colombiano de las redes sociales está más o menos en 4 horas. 4 horas en promedio los colombianos están conectados a redes sociales. Eso determina desde el punto de vista de productividad una cosa muy mala. Es porque somos muy improductivos, porque utilizamos mucho tiempo en cosas que no generan valor. Pero también desde el punto de vista de comunicación, allí nace una gran oportunidad para conectarnos con el cliente. Porque si estamos pasando 4 horas en promedio de las redes sociales, pues qué contenido de valor estoy ofreciendo yo a las empresas, más allá de la fotografía. De vuelta a la pantalla grande, y es que hoy estamos volviendo a esa relación por el confinamiento, pues gran parte de la población está volviendo a ese tema del contacto con el TV, ¿cierto? Pues a pasar más momentos en la televisión por estas plataformas de streaming. Un nuevo armario, y es que hoy supone que digamos que ya le damos validez a reconfigurar el armario de acuerdo a lo que estamos viviendo. Entonces ya esas prendas tan elaboradas, pues digamos que no hacen tanta falta y hoy pues se utiliza de acuerdo a lo que estamos viviendo otro tipo de contexto en el tema vestuario. Obsesión por la limpieza, cada vez vamos a tener mucha más obsesión. De hecho, el crecimiento de los productos de aseo ha sido una cosa gigantesca. Las teleconferencias serán infinitas. Hoy ya la gente sabe que puede vender, que puede conocer un cliente, que puede tener una cita comercial por este medio, por una videollamada de WhatsApp. Antes era impensado, pero hoy lo podemos hacer sin ningún problema. Se abre el camino para la telemedicina. Hoy ya estamos viendo que los médicos nos pueden atender por una videoconferencia. Entonces, si estamos hablando de no filas ni aglomeraciones, el sector salud, pues no se escapa de esto. Y un tema es, se busca lo barato y lo sano. Y yo creo que más que lo barato, se busca algo que tenga adecuado precio con una propuesta de valor superior. De esta manera, entonces, quiero cerrar esta participación el día de hoy, esperando que el contenido que hayamos tenido hoy haya generado valor para ustedes y que la información haya sido de su interés. Los esperamos entonces en nuestro próximo Facebook Live dentro de 8 días a las 7 de la noche, donde hablaremos de marketing digital. Muchísimas gracias.